Uy, ese man no sabe coger curvas, no sabe coger curvas. En este video estaré hablando con mi novia sobre cómo tomar curvas en moto. Pero antes de eso, Uno, ¿cómo explica cómo coger una curva? Dime. Porque qué día que subí un video a YouTube, vi que alguien me comentó el video, ¿te acuerdas del video de la mesa? Alguien me comentó que debía hacer un video explicativo de cómo coger curvas. Que porque siempre salía en las curvas. O que iba muy lento o que le daba mucho miedo. Y yo dije, pero uno, ¿cómo hace un video de eso? Next question. Sí. Que la mirada es todo. Todo es la mirada, depende. Sí, porque, bueno, y lo otro es que, sí, es que todo depende de la mirada. Ejemplo, si yo aquí me pongo a ver las flechas, bailas. Sí, o sea, siempre la idea es coger externo e interno. Entrar en un cambio donde la moto no esté muy suelta, pero tampoco esté muy amarrada. Y lo primordial siempre va a ser la mirada. O sea, yo aquí no puedo ver las flechas y no tengo que ver adelante que el carro se metió. Es ver la salida de la curva. Porque es que la moto sí o sí siempre se va a ir hacia donde esté la mirada. Si yo miro para otro lado, la moto va para allá. Entonces es tener como esa costumbre de la mirada, porque pues eso de la mirada es complejo, ¿no? O sea, eso de la mirada es... Y más que uno siempre tiene relación, y más acá en Colombia uno tiene mucha relación de que es que hay huecos, es que hay baches, es que tengo que estar pendiente de esto. Entonces es muy difícil uno tener, digamos, que esa relación de los huecos y eso. Sí, eso es verdad, eso es verdad. O sea, lo que tú dices también es verdad, uno tiene que entender que es un baile. Suéltale, suéltale. Báilalo, Rocky, suéltale, ¿no? Entonces uno tiene que ayudar mucho a la moto y más al tren delantero para que el tren delantero, y resalto, para que el tren delantero no se levante, porque es que a la hora del T, si el tren delantero se levanta, es el que ocasiona las caídas, porque de una vez se pierde el grip. En cambio, si digamos el trasero, aquí hoy tocó control de mirada, listo. En cambio, si el trasero se pierde, cuando llegue y se pierde el trasero, digamos que uno puede alcanzar a controlar desde múltiples formas, ya sea digamos con derrape controlado, hay control de tracción, hay muchas cosas ahí. O si uno va con monotraje, que en este caso pues no se va con monotraje pero si uno va con monotraje, con la misma rodilla uno pierde la llanta trasera y uno lo que hace es empujar. Pero si uno pierde el delantero, nada que hacer. Entonces uno tiene que ayudar a distribuir las cargas en el tren delantero. Por eso es que muchas veces lo que se busca es bajar cambios antes de la curva, se busca frenar, porque cuando yo llego y freno, o sea, mira, ejemplo, yo llego y freno aquí, el tren delantero se carga, o sea, la posición de la moto no va así o no va recta, sino va así hacia abajo. Y eso ayuda a que mantenga el grip, o sea, que la llanta mantenga su grip. Todo también va a depender de las presiones de la llanta. Digamos que hay que tener en cuenta que si uno quiere más agarre o para una conducción como muy deportiva, pues lo mejor es tener la presión de las llantas más baja, porque como va a estar más baja significa que va a haber más superficie de contacto. En cambio, si uno las tiene alto, o por lo general como uno lo usa en ciudad, pues digamos que la llanta como tal es ovalada. Entonces al ser ovalada pues va a haber menos superficie de contacto, y uno tiene que entender que la llanta entre la curva, cuando uno llega y coge la curva, va restando esa superficie de contacto. Entonces si tú le bajas la presión de la llanta, ahí lo que hace es ayudarle a que exista mayor superficie de contacto ahí. Son como todo ese tipo de cositas. Por ejemplo, los frenos, hay mucho mito de que los frenos no se pueden tocar
cuando vas en curva. Y el hecho es, por ejemplo, el delantero sí es tener demasiado cuidado, es delantero sin no tocarlo. Pero tú el trasero lo puedes tocar. O sea, si tú ves que necesitas frenar, tú el trasero puedes tocar el freno trasero con su avena. Y de hecho, cuando uno va en curva y uno toca el freno trasero, le ayuda a uno a cerrar más la curva. O sea, si tú sientes que te vas a salir del carril y tocas un tricito, pero un tricito de nada, el freno trasero, la moto automáticamente como que te cierra la curva. Pues ya se iba a meter, ni que le había visto espejo. Pero bueno, y nunca olvidar calentar llantas. Por ejemplo, ya deben estar calientes, ya podemos acostarnos más, ¿cierto? Ya podemos ser más agresivos en la conducción. Ya podemos... Esta curva es larga. Listo. Pero por ejemplo, mira, si es en esa situación que estamos en la curva, pero pues digamos que el carro se metió y bueno, hubo muchas cosas ahí en los carros. Dentro de los mitos y las teorías de que uno no puede frenar, pues imagínate, ahí nos hubiéramos apelmazado contra un carro. Entonces el hecho no es de que no se pueda frenar, el hecho es de que uno, si uno tiene que tener un freno agresivo dependiendo de la situación, pues uno sí o sí tiene que poner la moto derecha o buscar tenerla más derecha. Pero si no, uno puede simplemente con el freno trasero y arreglar la situación y listo. Pero bueno, ahí estuvo la clase. Levántate, levántate, levántate. Ahí estuvo la clase de cómo coger curvas. Finalizando con este maravilloso curvón que nos vamos a abrir aquí y vamos a acostarla más. Listo. ¡Algo vino a mi mente! ¡Algo de pronto vino a mi mente y era importante! ¿Algo importante? ¿Qué? ¿Qué era? Bueno, lo otro que yo considero también, y si ya iba a acabar la clase aquí. Lo otro que yo considero también es ir de poco a más, ¿no? O sea, no es que empiecen ahí con toda la teoría y es que voy a recostar y es que la mirada y es que esto, no, pues es que yo también ya llevo mucho tiempo en el asunto. Toca ir poquito a poquito, ir aprendiendo, ir conociéndose, ir conociendo la moto. Obviamente no significa como no romper sus límites, porque yo pienso que con esa frase de no romper sus límites, pues si uno no rompe sus límites, uno siempre va a estar en las mismas. O sea, uno siempre va a hacer lo mismo. Pero es ir como cogiendo esa confianza de una manera paralela, ¿no? Y poquito a poquito. Y así es como se ven las curvas de una persona externa. Para practicar curvas aquí yo recomiendo Villeta, que estamos en Villeta, y si tú ves lo chévere es que es doble vía, muy bueno. También la vía de la mesa, que fue la del anterior video, la recomiendo mucho. Uy, ese manca dice ahí contra esa mula. La recomiendo mucho, pues porque son vías que son muy buenas, están pavimentadas, no hay tanto hueco. Pero pues también lo bueno es el doble sentido, que si en dado caso se sale uno de carril, digamos aquí, ay, me salgo de carril, ejemplo. Obviamente ahí no me salí, fue con intención. Pero si uno llega y se sale de carril, pues por lo menos está en el mismo sentido. En cambio, digamos así como donde nosotros vamos a candelear con Don Juanse, que es hacia Guateque, es muchísimo más difícil porque las curvas son más cerradas. Que a nosotros nos gusta ir allá porque aprendemos mucha técnica, nos ayuda a practicar mucha técnica, pero son curvas muy cerradas
y pues es un sentido y un sentido. Entonces en dado caso de que a uno se le vaya un hueco, uy, qué en dado caso de que a uno se le vaya más, pues, y que en serio uno se salga de la curva, pues eso lo que va a hacer son más riesgos, ¿no? Hay muchas vías por aquí buenas, pero eso depende de la complicidad, de la complejidad, porque está Choachí, pero Choachí también es difícil, está la de Guateque, está la Mesa, está la de Ibagué, pero la de Ibagué es muy recta, ¿no? Tiene una que otra curva sí, es una vía muy larga, pero digamos que esa es muy buena, pero el único pedazo de curva es por la nariz del diablo. Entonces a la hora del TEC pues no se practica mucho. Pero bueno, ahí estuvo la clase. ¿Más preguntas, señora compañera? Es que también es muy difícil uno tratar de explicar eso así como a la deriva, como a la, bueno, cómo he tomado una curva, porque es que también uno tiene que entender que todas las curvas son diferentes. Todas las curvas son diferentes, todas las situaciones son diferentes. Entonces más bien se trata es de saber qué tipo de movimientos uno tiene que hacer, qué tipo de acciones uno tiene que hacer, y entrenar mucho para que la cabeza ya vuelva a movimientos involuntarios. Entonces que si pasa cierta situación, yo ya sé que el movimiento involuntario es llegar, frenar, freno primero aquí, freno primero allá, bajo cambio, acelero, así, y que se convierta en movimientos involuntarios. Al inicio eso es como cuando uno aprende a manejar moto, que uno no sabe el embrague, bajar el cambio con el pie izquierdo, acelerar, frenar con el derecho, que es que esto, es que aquello, mejor dicho, uno se sobresatura, que no sé qué es el golpe de gas, que no sé qué es esto, pero pues cuando uno lo va haciendo y lo va haciendo y lo va haciendo y lo va haciendo y lo va haciendo, pues se convierten en movimientos involuntarios. Y eso es lo que va a hacer y va a ayudar. Por eso es que mucha gente, hasta corredores, siguen entrenando y siguen entrenando para que esos movimientos involuntarios continúen ahí. Sí, claro. No me pongan ahí a hacer carreras o adelantar a gente en curvas, porque a la hora del test que lo que le da estabilidad a una curva es uno seguir una trazada. Y cuando la gente no sabe tomar curvas, la gente cambia la trazada. Entonces uno tampoco se puede confiar en que todo el mundo sabe. O sea, uno, y más en la calle, uno tiene que andar a la defensiva. De cierta manera, pues uno tiene que entender eso. De que, por ejemplo, yo sé cómo, o sea, sé mi conocimiento, sé cómo es mi moto y todo eso, pero sé que si alguno me cambia la trazada o eso, sé qué hacer. Pero uno para eso tiene que haber cogido 1000 curvas antes, que hayan pasado 10.000 situaciones antes, sabiendo qué es lo que tengo que hacer. O sea, volver lo que decía antes, volver los movimientos involuntarios para que en dado caso de que ocurra alguna situación, uno ni siquiera tenga que pensar en qué es lo que tengo que hacer, porque es que el que piensa pierde, sino que ya todo se convierta de manera involuntaria. Entonces, este deporte es muy preciso, pero el que sea tan preciso no significa que nunca sea práctico, o sea, que nunca sea de practicar, que simplemente todo se tenga que hacer y ya, no. Es preciso, pero uno tiene que cometer muchos errores para aprender también. O sea, si la gente supiera cómo curveaba yo al inicio, nah, ni siquiera creerían que no estaría ahí. Vean, por ejemplo, esos. Entonces vean, si uno ve los bombillitos de ellos, ven, nos vamos a hacer un poquito atrás para que vean los bombillos de ellos. Pero no, mira, llegan y aceleran y antes de la curva se frena, se entra a la curva, control de mirada y sale. Pero bueno, terminado el video del día de hoy con este paisaje. Espero les haya gustado el video, les haya gustado la práctica. Obviamente sé que hay muchas cosas más por decir, enseñar, explicar, pero es muy complejo uno tratar de explicar algo, o el cómo tomar una curva o enseñar algo, y más en este sentido cuando es algo como que más de práctica o dependiendo de la situación que se acerque, ¿no? Pero pues bueno, ahí es como medio una introducción de cómo coger curvitas, y pues cualquier dudita que se tenga, la idea sería que la pusieran en los comentarios si se me durmió la mano,
que la pusieran ahí en los comentarios y tratar ahí de resolverla, a ver si de pronto amerita con otro video, dependiendo de la pregunta, o si la resuelvo ahí en los mismos comentarios. Ahí la idea es que se suscriban, le den like y comenten ahí mientras disfrutan este sol.